Estudiantes de noveno año del Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED. Hoy, en este video, vamos a aprender y a profundizar el proceso de conquista de América, de las sociedades indígenas de América y Costa Rica, quien expone profesor Luis Diego Arguedas Cordero. En 1492, Cristóbal Colón, el navegante, inicia un viaje para tener una nueva ruta al oriente. Sin embargo, en su travesía llega a América, donde inicia el proceso de colonización y conquista. Conceptos básicos. Tres van a enmarcar este proceso: cultura, conquista, aborigen. Cultura. Hace referencia al cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre y, en general, la cultura en una especie de tejido social que abarca a las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Es decir, todo pueblo tiene su propia cultura. Conquista. Es la obtención del control de una zona o territorio, obtención del dominio y control de una población, territorio o población como consecuencia de una guerra. Aborigen, persona que ha sido la primitiva moradora de un determinado territorio, es decir, se diferencia de otras personas que llegaron después a la región para vivir allí. La conquista de América fue el proceso de explotación, conquista y asentamiento en el Nuevo Mundo, realizado por España y Portugal en el siglo XVI, en la que participaron otras potencias europeas posteriormente, después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492. Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera, no solo España y Portugal. La conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas en Europa, como el tomate, el maíz, la papa o el cacao, productos que tuvieron un gran impacto en la economía europea y en los hábitos de otros continentes. ¿Cómo se llevó a cabo la conquista? Todos los países europeos hicieron de esto diferentes formas, pero tuvieron en común un dominio territorial, el sometimiento de la población indígena, establecimiento de la cultura dominante, idioma y religión, intereses económicos, la extracción de materias primas. En cuanto a la conquista de los europeos sobre los pueblos indígenas, implicó una serie de aspectos para los cuales generó este dominio. Uno de ellos, la técnica y la organización. Los indígenas se encontraban en desventaja frente a los conquistadores españoles, pues estos contaban con una técnica militar más avanzada que la de los pueblos indígenas. Desde un principio, tanto las armaduras, los caballos, armas de fuego, así como los barcos de los invasores intimidaron a los indígenas que desconocían de estos elementos de guerra. Alianzas. Varios pueblos conquistadores, entre ellos Hernán Cortés, lograron establecer alianzas con los grupos indígenas. Mediante esta estrategia, los españoles no solo incrementaron sus ejércitos, sino que tuvieron el acceso a la información sobre los grupos que se pretendían conquistar. La religión fue un factor importante en este proceso. Las creencias acerca de la naturaleza divina de los europeos debilitaron a los indígenas y favorecieron a los conquistadores. Tal es el caso de los pueblos aztecas cuando Montezuma ve a Hernán Cortés y dice: se cumplió la profecía. Era un dios, el hijo del sol, y entra al imperio azteca, a Tenochtitlán, como un dios que vino nuevamente a la tierra. También destaca la organización indígena,
que posibilitaron la conquista de estos pueblos. Destacan, por ejemplo, a la rivalidad entre los pueblos mesoamericanos. Algunas tribus empezaban la guerra como medio para someter a los pueblos y cobrarles tributos. Cortés se da cuenta inmediatamente de este profundo descontento entre los pueblos contra el dominio azteca. Aprovechó entonces la situación para establecer acuerdos y alianzas con varios de ellos y les ofreció protección. El idioma. Los españoles utilizaron intérpretes, mediante los cuales tuvieron acceso a esta información sobre los desplazamientos, las estrategias de los indígenas y en especial sobre las riquezas que tenían estos nativos. Un caso particular es el caso de Nalatzin, conocida como la Malinche, indígena que se convirtió en intérprete e informante y consejera de Hernán Cortés. El impacto de la conquista española en América, no solamente tierra, riqueza, hombres, sino la imposición de todo un sistema europeo en América. En el ámbito económico, el contacto entre América y Europa desató una actividad comercial sin precedentes. América vio sacadas sus riquezas de sus territorios, sus recursos naturales fueron explotados en todo el continente. Por ejemplo, la explotación del oro y la plata en México y Perú, la extracción de los recursos forestales, la extracción de tintes naturales como el añil para la industria textil. Colón, al llegar nuevamente a Europa ante los reyes católicos, Fernando e Isabel, enseña y muestra toda la riqueza de las tierras que fueron conquistadas y da paso para que se amplíe este proceso. En el ámbito político, la conquista y la colonización significaron la desestructuración de la organización política de los pueblos indígenas. La imposición de la organización española portuguesa ocasionó que se perdieran instituciones como el ayú en los incas y el calpulli en los aztecas, lo mismo que las prácticas como la reciprocidad y la redistribución que realizaban los pueblos indígenas. En el contexto europeo, el poder económico creció, la posición de los territorios en ultramar convirtieron a España en potencia en el siglo XVI. Recordemos que se hicieron 4 viajes desde España a estas tierras de América y los navíos se fueron perfeccionando, se fueron cada vez haciendo más grandes debido al tráfico comercial de las materias primas que salían de América hacia Europa y viceversa. En el ámbito cultural, el sometimiento de los grupos indígenas fue acompañado por el desmembramiento de su cultura. Desde el principio, los españoles se ocuparon de 3 pilares. Uno, inculcar en los nativos la religión católica como oficial, un solo Dios, el establecimiento del idioma español y no de diferentes dialectos, y la enseñanza de artes y oficios, acorde con los planteamientos europeos. La tradición cultural indígena se vio disminuida pero no diezmada, porque fue mediante la tradición oral que se perpetúa hasta hoy día. Finalmente, el descubrimiento de América implicó repercusiones para Europa, propició la expansión de la cultura occidental por todo el mundo, forma de gobierno, religión, idioma, costumbres y economía. Se propició el desarrollo científico, especialmente en los campos como el de la geografía y la cartografía, y se logra comprobar en sí la redondez de la Tierra. Surgió un gran desarrollo del capitalismo comercial, propiciado por las políticas mercantilistas de la acumulación de los metales preciosos, principalmente oro y plata, procedentes de América. España y Portugal se convirtieron en las principales potencias europeas gracias a la conquista de los territorios americanos. Muchísimas gracias por su atención
y espero éxitos en el examen que van a realizar.